Amigas y amigos de la Red Herbol, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez con la cuarta edición del programa El Ánfora en este tiempo preelectoral y con miras a las elecciones del 17 de agosto. A partir de este momento, las emisoras afiliadas y aliadas de la Red Herbol inician la transmisión en directo de El Ánfora, edición 2025. Esta vez no tenemos a un candidato, pero sí tenemos el análisis de lo que pasa en nuestro país respecto a las elecciones generales de agosto. Hemos invitado a los panelistas de esta noche. Son Pablo Solón, investigador de la Fundación Solón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. También está con nosotros Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. René Martínez, analista en economía de la Fundación Jubileo. Gracias, René, por estar aquí en el Ánfora. Posteriormente vamos a tener la presencia de analistas en hidrocarburos y energía de la Fundación Jubileo, Raúl Velázquez, y estará también con nosotros Carla Cordero, analista en políticas sociales de la Fundación Jubileo. Quiero dar la bienvenida y las buenas tardes a Juan Carlos Núñez. Juan Carlos, bienvenido. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en este periodo antes de llegar a las elecciones del 17 de agosto. Falta un mes y medio exactamente para esas elecciones. Y lo que vamos a hacer en esta primera parte, en este primer bloque, es hablar de la economía, la situación, lo que vemos en el país, las actividades del Tribunal Supremo Electoral, los candidatos y todo ello. Y hay que hacer un análisis previo, digamos, para saber cómo estamos viendo las elecciones. Si las elecciones van por buen camino, si esa duda que tiene la población, decir, llegaremos, esa pregunta, llegaremos a las elecciones del 17 de agosto, puede ser despejada. Escuchamos tu análisis. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Creo que también es momento de no solo escuchar a los candidatos, sino a las instituciones que trabajamos, que desarrollamos mucha información. Y lógicamente, la primera cosa que a nosotros nos impacta es que nunca hemos tenido un proceso electoral tan complejo, con tanta incertidumbre, que ni siquiera hasta ahora sabemos la claridad de candidatos que van a estar en plena contienda electoral, pero que además esto es resultado de toda una desinstitucionalización, esa intromisión del Tribunal Constitucional ante las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral, es decir, todos estos temas que nos llevan realmente a una situación en la que la incertidumbre sigue creciendo y la desconfianza de la población. Creo que una forma interesante de haberse compensado esto es estos esfuerzos, como el que ustedes están haciendo, de traer a los candidatos, de que hablen con la gente. Este es un espacio que se había perdido en los años anteriores. Era tal la hegemonía que no tenías debate. Hoy día por lo menos hay iniciativas en las cuales se empieza a conocer alguno y otro, pero hay grandes ausentes también en esto de los debates hoy día. Pero bueno, por lo menos sabemos hacia dónde van pensando los distintos candidatos y lógicamente los grandes temas que tenemos al frente, sembrados de esa incertidumbre y desconfianza de la población, son enormes. El tema de la economía, el tema de la energía, el medio ambiente, lo social, lo ambiental, la crisis institucional, la crisis constitucional que tenemos en el país es realmente compleja y tenemos un Estado absolutamente debilitado para enfrentar esta situación. Ese es el escenario que estamos viviendo, José Luis. Y creo que hoy día, más que nunca, requerimos de los candidatos mayor claridad, mayor llegada a la población para darle certeza. Todavía hay población en nuestro país que piensa que si vuelve el señor Morales, todo se soluciona. Mientras que no se está comprendiendo que esta crisis que hoy estamos viviendo tiene 10 años de historia y no se ha tenido la capacidad de darle soluciones en el momento adecuado. Y hoy día estamos viviendo las consecuencias de ello. Entonces son momentos muy complejos para el país. Estamos a un mes y una semana de las elecciones. Nunca habíamos estado en tanta incertidumbre de ver qué hace la ciudadanía, pero al final la ciudadanía tomará la decisión, ojalá sabia, para ver por dónde salimos en un periodo tan complejo.
siendo conscientes de que lo que nos viene es una inflexión durísima. 4 o 5 años que vamos a estar en una situación compleja, pero ojalá sirva para poder transformar las cosas hacia adelante. Bien, Pablo, ¿cuál es tu impresión de lo que estamos viviendo los bolivianos en estos días previos a las elecciones generales? Te voy a preguntar como ciudadano común y corriente, ¿tú crees que vamos a llegar al 17 de agosto? El día de ayer hubo una sesión muy bochornosa, incluso a los golpes, en la Cámara de Diputados. Y el tema era la aprobación de este contrato con la empresa china CBC. Por el litio. Por el litio, exactamente. Y unos 3 parlamentarios, unos 3 diputados, le dijeron al ministro, mire, no sabemos por qué lo ha traído este contrato para que sea aprobado por la Cámara de Diputados. Porque si realmente esto fuera aprobado, usted va a desatar la guerra del litio a una semana, a un mes y una semana. ¿Se imagina lo que está provocando? Y si vemos la forma en la que reaccionaron, yo por primera vez en 5 años, una sesión terrible, a golpes, de todo, pero por primera vez vi argumentos y muy sólidos de parlamentarios de la oposición, del MAS del sector de Evo, se habían leído el contrato. Y un debate donde al final el ministro de Hidrocarburos no sabía qué hacer, estaba arrinconado. Un debate que dura, esto empieza a las 10 de la mañana y termina al día siguiente a las 5 de la mañana. Entonces muestra cuán caldeado está el ambiente. Y para mí muestra que hay 2 mundos. El mundo de los candidatos que están hablando generalidades y el mundo de la realidad. Y ayer fue el debate fue sobre la realidad. Por ejemplo, se debe haber consulta previa libre e informada cuando se va a hacer un contrato de esta naturaleza en el territorio indígena originario de Norlipes. Ninguno de los candidatos habla de la consulta previa libre e informada. He revisado sus programas. Samuel Doria Medina es el único que lo menciona. ¿Y sabes cuándo lo menciona? Cuando dice que va a hacer la carretera por el TIPNIS, pero con consulta previa libre e informada. O sea, estamos en un mundo donde lo que están diciendo los candidatos, lo que dicen sus programas en el papel, no guarda relación con la realidad ni con los problemas acuciantes. Uno ve los programas de los partidos. ¿Qué dicen exactamente sobre el litio? Nada. Generalidades. Muy vagas. Y es uno de los temas centrales. Entonces, yo creo que esta elección es una elección donde, coincido, hay una gran incertidumbre, pero al mismo tiempo hay una gran esquizofrenia. Y donde se está haciendo discursos por un lado en los foros y por otro lado la realidad está avanzando en otra dirección con otros problemas muy concretos y particulares. Creo que eso es lo complejo de lo que tenemos de aquí a las próximas semanas. Ahora les pregunto a los dos, Juan Carlos, enseguida voy a hablar contigo del tema específico, economía, René, pero les pregunto a Juan Carlos y a ti, Pablo, los candidatos están ofreciendo, porque todo se puede ofrecer, todo, algo que cambie la vida cotidiana de las personas, que es lo que nos interesa. Nos interesa levantarnos en la mañana y decir, bueno, voy a ir a comprar este producto que ayer estaba en tal precio y espero que no suba. Voy a ir a una estación de servicio, a una gasolinera y espero que no haya cola. Los candidatos están mirando la realidad, la vida cotidiana o nada. José Luis, como jubileo hemos tenido, justamente esta semana que viene concluimos unos conversatorios
con jefes de programa o responsables expertos que han hecho sus programas de gobierno de los distintos candidatos. Hemos tenido entre 5 o 4 promedio de presencia en estos conversatorios. ¿Cuál ha sido el propósito? Les hemos presentado de manera clara la situación económica, la situación de los hidrocarburos, la situación de la energía, la situación de la minería. Y si algo podemos decir es que hay una enorme preocupación en todos ellos sobre lo que van a encarar hacia adelante. Eso es un tema muy interesante. Hay un consenso en el diagnóstico. Ahora, el cómo salir del mismo, hay una diversidad de temas. Hay una necesidad de que si hoy no estableces la necesidad de un ajuste que te permita la estabilidad económica, todo lo demás va a ser una patea de tablero porque va a reinar la conflictividad y la poca capacidad de gobernabilidad en el país. Esto lo tienen claro. Pero ahora, el cómo salimos de allá. Hay unos que dicen por un shock, de manera gradual, cuidando que algunas subvenciones se mantengan, otras no, la flexibilidad del tipo de cambio, etc. Hay un sinfín de cosas, pero inclusive en las fuentes de dónde van a conseguir los recursos para poder coadyuvar a la estabilidad económica, hay un sinfín de propuestas. Entonces hay una preocupación también en ellos, porque saben que el escenario que se viene es un escenario bien complejo sobre la situación del país. Y en ese sentido, también lo que hemos percibido, José Luis, es que están tan preocupados en términos de la lógica de cómo resolver los problemas. A ver, cómo solucionamos la salud, la educación, la descentralización, pero se están perdiendo también de la mirada estratégica, que ese es otro elemento que nos pareció muy llamativo en ellos. O sea, ojalá que no sea que la emergencia, la urgencia, nos deje y nos olvide el tema del desarrollo. Aspectos para solucionar la crisis es otra vez mirar lo extractivo. Es increíble. En eso están. Explotar hidrocarburos, la minería como fuentes de resolver los problemas inmediatos. Y ahí hay una necesidad y creo que como instituciones tenemos una preocupación importante. Temas ambientales, la defensa de los recursos naturales, el tema de las áreas protegidas. Tenemos que seguir en esa tarea fundamental para que haya verdadero equilibrio y no tengamos que resolver simplemente con el tema extractivo. Y entiendo que la gente puede tener un apoyo a esa medida. ¿Por qué? Porque la urgencia está en el bolsillo del ciudadano. Entonces, son temas que se nos van a poner al frente como una urgencia grande. Y claro, el litio acaba siendo un factor importante, pero no es el urgente. Pues es un tema que nos llamó la atención también en el debate. En algún momento inclusive escuché a Doria Medina en un debate hablar de que el tema del litio es mejor hoy día ver el turismo que la explotación del litio. Porque el tema del litio hoy día con la sobreoferta que hay en el mundo, pues los precios siguen bajando, ya no va a ser algo competitivo que vamos a tener al frente. Entonces hay un sinfín de argumentos sobre el tema y creo que esto habrá que mirar cómo se va a ir atendiendo y entendiendo en este proceso. Eso ha ayudado mucho a corregir sus programas de gobierno también, José Luis, para ver cómo estamos pisando tierra y que ojalá no nos vengan a ofrecer el cielo y las estrellas, ¿no? O esas políticas de shock. ¿Qué piensas tú, Pablo, de lo que ofrecen los candidatos y que llegue a la vida cotidiana de las personas? ¿Están llegando o todavía están por las nubes? Para mí lo que están pensando fundamentalmente son en medidas macroeconómicas, ¿no? Tipo 21060. Es decir, su principal preocupación es cómo contener la devaluación del dólar, reducir la subvención de los hidrocarburos. Todos coinciden que no es sostenible, pero hasta cuánto y para qué sectores se lo hace, y si hay la posibilidad de hacerlo, cómo pagar la deuda externa. Todos coinciden en que hay que renegociar la deuda externa. Hay los que apuestan a prestarse más plata inmediatamente a nivel internacional, y hay quienes
en ese sentido, Andrónico dice, no pone sus apuestas en eso, pero obviamente la preocupación es de dónde conseguir dólares. Porque el tema de la devaluación del peso boliviano tiene que ver con la cantidad de dólares que tengas. ¿Y de dónde van a venir esos dólares? O te prestas y consigues más dólares, o exportas más. Y solamente están jugando en estas variables, sin ver realmente qué va a ocurrir con el bolsillo de la gente si vamos a una devaluación de 10 bolivianos, 12 bolivianos. ¿Cuánto va a subir el transporte? ¿Cuánto va a afectar a la persona? Entonces, yo veo propuestas muy macroeconómicas, no son conscientes de los impactos que va a traer este ajuste estructural, lo llamen así o no, pero que todos van hacia eso. Veo poco en términos de medidas concretas para paliar en algo lo que va a ser este ajuste estructural. Sea gradual o sea en shock, va a ser muy grande, muy fuerte. Y es cierto, apuestan todos por actividades extractivas, pero poco concretas. Lo del litio, por ejemplo, ¿no? Ayer el ministro lo decía, si se aprueba ahora el contrato, recién estaríamos produciendo el año 2030. O sea, el litio en términos de una exportación significativa, sí, tiene una maduración y todo de por lo menos 5 años. O sea, para el próximo gobierno no le va a resolver el problema inmediato. En eso es seguro. Doria Medina tendría razón. En lo inmediato, no hay forma, no hay magia en esto. Todo proyecto de ese tipo requiere años. Pero, por ejemplo, el oro, meterse con las cooperativas mineras, ¿qué hacer? Nadie quiere tomar el toro por las astas, ¿no? Hay algunas propuestas de crear una empresa estatal del oro, pero ¿cómo se va a relacionar con las cooperativas? Está muy ambiguo, ¿no? Porque son fuentes de ingreso actuales. Lo que han hecho en el foro agropecuario, todo brillante, pero en Bolivia, comparándola con la Argentina de Milei, en la Argentina de Milei está reduciendo lo que pagan de impuestos los agroexportadores. Lo va a reducir creo que a 20%, ¿no? Es su plan. En Bolivia no pagan las famosas retenciones. Entonces, ¿cómo van a recuperar dinero, dólares para el Estado de un sector privado que no paga? Y además los dólares se los deja afuera. Entonces, yo no veo propuestas que vayan a resolver el problema diario de la gente. Pero aquí estamos con René Martínez, economista, que a ver si podemos explorar un poquito este tema de los plazos que tienen los candidatos, que ofrecen, no sé, no voy a decir un día, 20 días, un mes, 100 días, 200, no sé. Esta crisis, René, es tan profunda que no tiene solución, desde mi punto de vista, en mucho tiempo, ¿o sí? Sí, correcto, ¿no? Justamente los candidatos están ahora bajo un desafío, ¿no? De querer ganar las elecciones, pero de tener que dar malas noticias si es que fueran a presentar algo completamente sincero, porque como tú bien dices, estamos en una crisis que tiene un trasfondo o problemas estructurales que se han generado en muchos años, ¿no? Y esto no se va a poder resolver de la noche a la mañana, ¿no? Es un profundo déficit fiscal que se lo ha arrastrado durante 12 años y ha generado mayor endeudamiento, deuda externa, deuda interna, incluso que ha generado emisión monetaria que produce inflación, un tipo de cambio que se ha congelado en el año 2011, que ha conllevado la caída constante de las reservas internacionales hasta que se han agotado, que además ha matado al productor nacional. Entonces no tenemos un aparato productivo que pueda sacarnos rápidamente de esto. Y para salir de esta situación, de esta crisis con características de crisis cambiaria, crisis fiscal y demás,
tenemos que constituir o reconstituir un sector exportador. Y eso no es algo que se pueda hacer rápidamente, no es de la noche a la mañana. El mismo presidente hace unos meses hacía una exposición en los medios de comunicación sobre el sector hidrocarburos y argumentaba que no se han hecho las inversiones necesarias y que se requieren 7 años para que se hagan inversiones y surtan efectos, ¿no? Evidentemente, sectores como el de hidrocarburos tienen un periodo de maduración entre la política, las inversiones y que te generen retornos de unos 7 a 10 años, ¿no? Entonces, es algo que no vamos a poder resolver rápidamente. Y bueno, ahí obviamente mientras más antes se haga el ajuste, mientras más antes se implementen las soluciones o las futuras soluciones, es que menos larga va a ser la crisis, ¿no? Pero desde ya se puede decir que va a ser una crisis profunda y de larga duración. El daño ya está hecho. No, esto no se resuelve de la noche a la mañana. Pero René, entonces nos están mintiendo. No podemos creerle a ninguno de los 10, porque en cuanto ellos lleguen, hay el plazo 1 día, 100 días. ¿Tú crees que 5 años les alcanzará? Bueno, y ya les tocará a ellos a qué se refiere el plazo, ¿no? Si el paquete lo van a presentar en este periodo o la solución va a llegar en este periodo, que es distinto, eso es mucho más difícil, ¿no? Necesitamos un periodo más largo. De hecho, nosotros lo que señalamos es que el periodo de gobierno que viene va a ser un periodo para implementar políticas para el ajuste, para estabilizar la economía. Y de ahí en adelante se verá la manera ya de salir de esta crisis y de implementar un plan de desarrollo y demás. Pero todo este periodo va a ser de tratar de contener la crisis y de procurar estabilizar la economía, ¿no? Esa es básicamente la agenda. Y lo que sí hemos visto es que muchos de los partidos han presentado este tema del ajuste, ¿no? La necesidad de un ajuste económico, ¿no? Y ese también es un sinceramiento de reconocer que está muy mal la situación y que se requieren políticas de ajuste, ¿no? Entonces, y esto es, pero algo que no es fácil implementarlo. El momento que se hace el ajuste económico, ya sea ajustando el tipo de cambio, la subvención, bajar el gasto, cerrar empresas y demás, que es necesario para salir de la crisis, es cuando los problemas se van a manifestar en su mayor intensidad, es decir, la inflación, el desempleo, todo se va a manifestar en mayor intensidad y la gente tiende a confundir que el ajuste está generando una crisis. En realidad, para salir de la crisis hay que hacer el ajuste y es cuando se va a manifestar el problema con mayor intensidad, pero es parte de la transición para salir de esta situación de crisis, para delinear, digamos, un horizonte más sostenible. O sea, el horizonte está de aquí a 7 años, como el petróleo. Sí, sí. Pero, ¿qué hay de esto, René? De que la gente se acostumbra a lo que venga. Es decir, estamos con una inflación que acaban de decir, ¿no? De más del 15%. De enero a junio, más del 15%. Sí. Los precios han subido en esa proporción y no sé si en algunos rubros más todavía. Estamos haciendo cola para conseguir gasolina, diésel, colas que suelen llegar a 3, 4, 5, 10 horas y algunos duermen toda la noche para conseguir unos litros. Estamos haciendo cola para comprar pollo. Estamos haciendo cola para comprar aceite. Y ya parece que todo eso es normal. Sí, pero no creo que la gente se llegue a acostumbrar mucho tiempo a esto. Al parecer también hay un compás de espera porque la gente está expectante al resultado de las elecciones y también cree, ¿no?, que las elecciones van a determinar un cambio de políticas que rápidamente van a recuperar la economía y que no es así como va a suceder, ¿no? Entonces, lo complicado es que hemos atravesado un periodo de bonanza económica donde ha habido una fiebre del consumo, de las compras, del consumismo, ¿no? Básicamente, bastante ficticia, ¿no? Esa fiebre de los 0 kilómetros y la gente que cambia de celular cada año. Y es así como que hemos tenido una población que varios años ha vivido en esa comodidad y no va a ser fácilmente que se acostumbren a nuestra nueva realidad, ¿no? Entonces es previsible que haya un momento de conflictividad porque pasar de esta situación a la que tenemos ahora y a la que se viene va a ser algo
bastante complicado. ¿Tú pensarías que hay que tomar medidas de shock o hay que hacer las cosas gradualmente, con lo que se estiraría el tiempo, quién sabe cuánto? Particularmente, pienso que las medidas, mientras más antes se las tome, va a ser menos duradera la crisis, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Ellos están implementando unas políticas para salir de una crisis de más o menos 13 años. Y en su momento ya han tomado unos créditos del Fondo Monetario, han habido políticas relativamente graduales. ¿Y qué han hecho esto? Endeudar más al país y no resolver totalmente la crisis, ¿no? Entonces, si uno ve con antecedentes históricos o qué es lo que te dice la teoría y las políticas, es que mientras más rápido se hace el ajuste, o sea, el shock, es que la crisis va a ser menos duradera y menos profunda, ¿no? Pero para la población es muy difícil aceptar una medida de estas. Es realmente algo muy complicado. Es como si aguantáramos un mazazo con un palo, sí, o nos digan, te frotaré primero para darte después. Sí. Una cosa así. Y lo que muchas veces sucede es que la crisis va, digamos, profundizándose a lo largo de los años, se puede llegar a una década, y es cuando realmente el terreno político ya está trabajado, la gente ya está en una situación muy complicada, que la población acepta unas medidas. Y es más o menos lo que ha pasado el año 85, ¿no? Ya era una crisis de muchos años, donde la gente ha aceptado esas medidas que han sido en su shock después de varios años de crisis, ¿no? Y es lo que está sucediendo en Argentina. Después de muchos años de estar en crisis, es el terreno político para implementar estos ajustes que son dolorosos. Pero si me dices que en Argentina la crisis es de 13 años, aquí en Bolivia... no, estamos a un par de años, podríamos decir que estamos en una desaceleración de varios años, pero como crisis podríamos decir que es el segundo año que estamos. Mejor que lo tenemos. Yo discrepo con la visión de que lo mejor es ir a un shock rápido y fuerte. Yo creo que es una visión neoliberal total, ¿no? Primero. Y creo que es pensar precisamente en la macroeconomía por encima de la gente, por encima de los derechos humanos, por encima del derecho a la alimentación, por encima del derecho al agua. Yo creo que ningún ajuste estructural puede darse a costa de llevar a un extremo de austeridad, de pobreza, de desempleo, de hambruna en la población. O sea, eso es un enfoque de economistas. Yo estoy de acuerdo que el problema es que se gasta más de lo que se tiene. Y todos sabemos en nuestras familias que cuando empezamos a gastar más de lo que percibimos, entramos en una crisis. En pocas palabras, eso es lo que está ocurriendo. Pero ahora, ¿dónde voy a cortar mis gastos? ¿Voy a cortar mis gastos en ir a los viernes de soltero o voy a cortar los gastos en la alimentación? No es lo mismo. Voy a cortar los gastos en el presupuesto del ejército y voy a seguir manteniendo un presupuesto del agua y del medio ambiente mísero de menos del 1%. Entonces, no se trata de simplemente pensar en equiparar los ingresos versus los gastos, sino dónde recorto y dónde voy a jugarme a incrementar mis ganancias, mis ingresos, y esta es la clave. Yo por eso estoy en contra de esas visiones que solamente ven la suma y la resta, y la cosa es llegar tas con tas, olvidándonos de la gente. El derecho a réplica es René. Un cortito. Lo que sucede es que no es un programa de ajuste que te va a llevar a esa situación que has mencionado de pobreza, desempleo, escasez, etcétera.
son las políticas que te han llevado a la crisis, que te están conduciendo hacia esa situación. Si subes el dólar a 12. No, ¿a cuánto va a subir el precio del pan si no haces nada? No, nadie está No, diciendo si no haces nada, va a subir. Pero nadie está diciendo no hacer nada, pero lo que tú dices No, es un ya- shock total. No, todo lo que está sucediendo es resultado de la crisis de las políticas inadecuadas. Obviamente que al implementar la solución es cuando vas a ver que lo real no era que el tipo de cambio era 7, era 12 y todo va a subir, evidentemente, pero eso no es un efecto del ajuste, sino de las políticas inadecuadas de la crisis. Pero lo difícil en un momento para solucionar estas crisis económicas es convencer a la población que tienes que implementar una reforma o ajuste, porque piensan que ese es el problema y no ven quién era el verdadero responsable y son las políticas de atrás, ¿no? Sí, eso. Bien. Y yo quiero agradecerte mucho a ti, René, por haber participado en esto. Ya estamos armando la polémica, pero de eso se trata, porque de lo contrario, la gente, los que escuchan, no van a quedar satisfechos, porque la cosa es ver, claro, Pero lo voy a hacer después, porque me Bueno. parece que es muy importante equilibrar las cosas. sí, La primera cosa es con qué vamos a hacer las soluciones. Ahí hay que ser realistas, ¿no? exactamente. Gracias, Un gusto, por René. Enseguida vamos a retornar con Raúl Velázquez, que es analista en hidrocarburos y energía de la Fundación Jubileo. Aquí estamos en el Ánfora a través de la red Herbol en todo el país. Es una transmisión de la red Herbol que hacemos desde el local de la Fundación Solar. Y ahora sí, ya estamos con Raúl Velázquez acá en el panel. Muy buenas noches y gracias por estar aquí, Raúl. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches, un gusto para mí. Bueno, comienzo contigo. No sé si has estado escuchando lo que estábamos hablando. Y ahora entramos en un terreno que es mucho peor. Los recursos naturales, los hidrocarburos, en fin, todo lo que uno se puede imaginar que ha ocurrido en el país desde hace muchísimo tiempo, que no podemos salir del extractivismo. A ver, explícale a la gente, a la audiencia, ¿qué es el extractivismo y por qué es tan dañino, Raúl? Bueno, el extractivismo es una apuesta que tiene Bolivia desde antes de ser fundada como país, en realidad, ¿no? Antes que nazcamos como república, Bolivia ya tenía su economía basada en la explotación de minerales, ¿no? Es una tradición, lamentablemente, que la venimos arrastrando desde antes de la colonia incluso, pero que justo por ello probablemente ha quedado arraigada en nuestra mente, es decir, una apuesta por explotar recursos naturales, idealmente no renovables además, que se puedan vender al mejor precio posible y quedarnos con la mayor tajada de eso que vendemos. Hemos pasado por el oro, la plata, el estaño, el petróleo en los 70s, hemos vuelto al gas, se está acabando el gas, ya estamos pensando en el litio, para reproducir exactamente la misma lógica de explotar un recurso natural no renovable y quedarte con la mayor parte de la renta para además gastarla mal, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese es el modelo que ha prevalecido en Bolivia. Es decir, y te digo a ti, Juan Carlos, eso de la industrialización en el país, ¿es una quimera? Bueno, en realidad sí creo que no hemos tenido las condiciones. Mira solamente la situación minera, José Luis. Ni siquiera tenemos fundidoras. Vendemos mineral, exportamos en bruto. Dice que somos uno de los más importantes países exportadores de indio. ¿Y acaso tenemos registrada esa exportación en Bolivia? La vendemos en ese bloque de tierra como zinc, como estaño. Ni siquiera tenemos la posibilidad de haber generado valor agregado al mineral y hablar de industrialización en esas condiciones. ¿Por qué no vamos también por estos niveles de ver cómo mejoramos la capacidad que tengamos productiva en el país? Y eso ha tenido muchas razones en la historia. Sometidos, si no era el señor Patiño que hizo que se dé luz verde a la nacionalización de las minas, porque él nunca se soltó de las fundidoras que las tenía fuera del país. Y lastimosamente el MNR, el gobierno de ese entonces, ha seguido vendiéndole a él el mineral. Es decir, estas son las lógicas, y nos hablamos de revolución, ¿no? Pues por favor, o sea, vamos a mirar cómo han sido los procesos, y creo que para eso hay que retroceder en la historia y analizarlos con cabalidad. Entonces, lógicamente, la industrialización así, en esas condiciones, creo que no es posible. En condiciones cuando tenemos una juventud
con niveles de educación tan complejos que solamente 2 de cada 10 alumnos rinden adecuadamente en química, en física, en matemáticas. Hablar de industrialización, ¿dónde va a estar el capital humano con el que vamos a llevar adelante todos estos procesos? Hay muchas cosas que hay que revisar para poder hablar de todo este tema. Son temas integrados y por lo tanto necesitamos una revisión profunda de todo el modelo de desarrollo en el país. Pablo, es que estamos condenados a que se lleven las materias primas con el litio, por ejemplo, es carbonato de litio. Eso es una materia prima que se termina por otra parte, ¿no? Bueno, mi opinión, yo no soy tan pesimista, ¿no? Yo voy a Alto Beni y a Palos Blancos y ahí hay otro modelo agroecológico, productivo, que exporta y que hace que las comunidades y la gente tenga que comer, está feliz, vive con la naturaleza y están dispuestos a oponerse a que se den concesiones, derechos mineros en sus municipios. A pesar de que el oro ha superado la onza los $3,000, ellos dicen no lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque eso es ingreso para hoy, para mañana, para el futuro. Es una tragedia. Vamos a destrozar nuestros ríos, contaminar el agua. Entonces, ¿cuál es la alternativa al modelo extractivista? O sea, para mí, queremos pensar en una alternativa, no es el agronegocio. No es pensar en vamos a exportar litio en grandes cantidades. Si queremos pensar en alternativas al extractivismo, pensemos en modelos más equilibrados y balanceados, que exportan, que producen agroecológicamente, que conviven con la naturaleza, como los que tenemos aquí en Bolivia. Porque a mí me asombra que creamos que todo es un desastre en Bolivia. Y no es así. Yo digo, esa clase de modelo es lo que deberíamos promover, mucho más que el sueño del agronegocio, que ya sabemos que nos ha generado el año pasado 12 millones de hectáreas quemadas, pero 1,5 millones de hectáreas deforestadas. Es un modelo ecocida. Y ninguno de los 3 principales candidatos ha tenido la valentía de decirles a los del agronegocio lo que ha ocurrido el año pasado, de lo cual ustedes han sido parte, es un ecocidio. ¿Cómo si no llamar a 12 millones de hectáreas quemadas? Entonces, ¿ese modelo queremos? ¿O queremos un modelo como el de Palos Blancos, como el de Alto Beni? Es decir, tenemos que cambiar nuestro chip. Y yo no veo a los candidatos en este chip, ¿eh? Veo precisamente en el otro chip. Vamos otra vez a buscar más extractivismo para exportar y no ver cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades en un ambiente que quizás no sea de opulencia, pero que nos permite una vida digna y amigable con la naturaleza. A ver, Raúl, podemos ser optimistas en el tema hidrocarburos. En este pequeño librito que se presentó el año 2004, cuando gobernaba Carlos Mesa, se muestra un mapa donde aparentemente el petróleo y el gas están en un principio en Tarija, cruzan por Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y llegan hasta el norte de La Paz. Hace un tiempo se habló mucho y se habla todavía del pozo de Mayaya. Ese es parece como que nos va a salvar. ¿Podremos ser optimistas en esto de hidrocarburos? ¿Podremos ser optimistas con lo de Mayaya o es otro engaño? Bueno, es otro engaño, ¿no? Es otro engaño porque, bueno, en el caso específico de Mayaya, tú no puedes anunciar una reserva hidrocarburífera a partir de la perforación de un pozo exploratorio. El pozo exploratorio está destinado a decirte si hay o no hay hidrocarburos, pero no puedes decir cuánta reserva hay. Para eso tienes que perforar por lo menos otros 2 que te permitan delimitar, porque tú no sabes si le has pegado aquí, le has pegado al medio, le has pegado al otro costado, ¿no? Entonces tienes que delimitar en qué parte del área es que tú has encontrado esos hidrocarburos. Pero además de eso, José Luis, y creo que es muy importante, yo lo rescato de algunos planes de gobierno, además de este debate que bien decía Juan Carlos, hemos tenido y hemos ido escuchando, además un poco de los equipos de los candidatos, el hecho de que se plantea
Bolivia requiere todavía hidrocarburos, sin duda. 80% del consumo energético en Bolivia está basado en hidrocarburos, principalmente diésel, que no lo produces, de cada 10 litros que consumes, 9 son importados, gas natural, que está en caída, y gasolina, que de cada 10 litros, 7 son importados, ¿no? 10 que consumes, 7 son importados. Dependemos de esos hidrocarburos. Sin embargo, me parece importante que, por lo menos en 2 planes, se ve el tema de, por lo menos, una intención de ir hacia una transición energética, ¿no? Es decir, tú necesitas hidrocarburos, pero yo no quisiera, bueno, no es deseable por lo menos, que veamos en Mayaya una nueva solución, o en el litio una nueva solución que nos lleve a seguir repitiendo exactamente la misma historia e ir oscilando entre Estado y empresa privada, como si fuese solamente los únicos 2 polos posibles. Buscar polos intermedios, probablemente, tanto en la economía como en la forma de desarrollar estos sectores, pero que nos permitan, por una parte, explotar petróleo, porque hay que conseguir diésel y gasolina para dejar de importarlo. ¿Hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Hay que tener una hoja de ruta para esa transición, y esa hoja de ruta es algo que no se visibiliza de forma clara en estos planes de gobierno, a pesar de que se habla del desarrollo de renovables, de energías renovables, pero no se habla de una hoja de ruta que te diga por cuánto tiempo petróleo, por cuánto tiempo gas, y en qué momento pueden surgir las otras. Si yo ahorita, por ejemplo, me compro un auto eléctrico, ¿no es cierto?, y lo cargo en mi casa, el 70% de esa electricidad viene del gas, ¿no? Es como que te diga, de cada 10 focos que hay aquí, 7 vienen de gas, termoeléctricas, que generan ese gas con gas la electricidad. Entonces, eso hay que irlo cambiando, pero hay que cambiarlo en el tiempo, no lo puedes cambiar de golpe, no puedes decir, dejo de explorar, ¿no es cierto? Porque si dejas de explorar hidrocarburos en Bolivia, a quien vas a favorecer es Argentina, porque Argentina te va a vender ese gas, ¿no? O Chile, que no lo produce, pero lo importa. Entonces, hay que tener una política energética, y yo creo que el país tiene esa urgencia, ya no es solamente una necesidad, sino una urgencia de una política energética con una visión de largo plazo, que no se centre, que rompa esta focalización que ha habido solamente en el gas natural, y que además ha sido profundizada y ha sido incentivada desde el año 2006 en adelante de forma totalmente descuidada, y que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy en día. Pero, ¿Bolivia es un país gasífero o no? Bolivia tiene todavía potencial hidrocarburífero, sin duda, pero para poderlo explotar tienes que encontrarlo. Para poderlo encontrar tienes que tener condiciones que permitan encontrarlo. Desde el 2004, tú bien mencionabas en el momento del previo al referéndum, la política energética en Bolivia ha cometido varios errores. Primero, que la política energética se ha limitado a hidrocarburos. Y dentro de hidrocarburos solamente a gas. Y dentro de eso hemos tenido una apuesta rentista, una apuesta estatista y una respuesta totalmente focalizada en un solo hidrocarburo. Y obtener renta para gastarla además, ¿no? Ni siquiera para reinvertirla. Si bien el plan de gobierno del plan de desarrollo del 2006 hablaba de 3 sectores, electricidad, minería y hidrocarburos, para generar excedentes que diversifiquen el resto de la economía, eso no se ha cumplido. No se ha cumplido nunca, ¿no? De hecho, la apuesta empezó siendo extractiva, y con el transcurrir del tiempo eso se ha profundizado hasta que se ha agotado las reservas que habían sido descubiertas, ¿no? Eso no quiere decir todo el gas que tenía Bolivia, pero sí las reservas que habían sido descubiertas. Habrá que explorar, encontrar, ver por cuánto tiempo y cómo haces mejor las cosas con eso que tienes para poder ir a una transición energética que además tiene que ser justa. Porque no puedes dejar hoy en día Tarija, el presupuesto de Tarija, José Luis, de cada $100 que recibe Tarija de presupuesto hoy en día, 80 vienen de hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿qué haces con ese presupuesto público si de pronto dejases de producir de golpe? Entonces, Bolivia se enfrenta a un desafío de una doble transición. Por una parte es energética y por otra parte es económico-fiscal, porque depende enormemente de hidrocarburos. ¿Y ves en los programas de los candidatos algo que apunte a ir a ese plan para salvar a la población? Varios hablan del tema de renovables, por una parte. También hablan del tema de la subvención, que es otro problema. Son los renovables. Son energías de fuente renovable, ¿no? Es decir, tienes la renovable convencional, que son las hidroeléctricas, por ejemplo. El sol. Y tienes las renovables no convencionales, que son la solar, la eólica, geotérmica, que son las... A veces se les llama alternativas también, ¿no? Hay gente que se refiere como alternativas. Yo no estoy de acuerdo con el término, pero es el término que se usa por otra gente. El tema ahí está en que algunos te hablan del desarrollo de renovables, pero como te digo, todavía muy alejado de lo que debería ser una hoja de ruta de la transición, entendiendo que la transición energética en Bolivia, por la dependencia que tenemos, va a tomar entre 30 y 40 años, ¿no? Es algo que va a ser largo,
que va a ser costoso, sobre todo si hablamos de la subvención, porque hay que salir de la subvención. La subvención, y es bueno que la gente que nos mira lo entienda, ha sido el peor incentivo, el incentivo más perverso que tenemos para consumir fósiles, porque es barato. Mientras tú tengas una gasolina subsidiada y un diésel subsidiado, nadie va a usar la ciclovía en La Paz. Vas a preferir pagar 2 pesos en un minibús y recorrer 2 cuadras que comprarte una bici y pedalear, porque tienes subvención, ¿no? Entonces, para poder transitar, para poder cambiar de modelo energético, necesitamos replantear la subvención. Es el punto número 1, ¿no? Es el punto número 1. Bien, tenemos que ir a una pausa en este momento. Estamos aquí en el Ánfora a través de la red Herbol en el país. Enseguida retornamos. Bien, seguimos acá en la Fundación Solón, conversando con Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, Pablo Solón, investigador de la Fundación Solón, y en este momento nos acompaña Raúl Velázquez, analista en hidrocarburos y energía de la Fundación Jubileo. Estamos hablando sobre esto de los candidatos que normalmente y en general nos dicen lo que ellos piensan que se puede hacer así, de la nada. Y cuando uno les pregunta de dónde van a sacar la plata, te comienzan a explicar que vamos a hacer bonos, que vamos a prestarnos, que vamos a ir al colchón, que tiene que salir del colchón la plata, en fin. Y estamos ahora hablando de los hidrocarburos, que es un tema muy hidrocarburos y toda la energía que necesita el país para seguir hacia adelante. Desde que estamos chiquitos en el colegio, nos dicen los recursos naturales se terminan, se agotan, no son infinitos. No sé qué piensas tú, Juan Carlos, sobre todo esto que nos dicen los candidatos sobre esto de la energía, sobre el futuro, sobre los autos eléctricos y todo lo demás. A ver, José Luis, yo creo que tenemos que partir de que el patrón de desarrollo del país no ha cambiado. Llámese neoliberal, llámese keynesiano, llámese económico, social, productivo, seguimos en la misma. Y conscientes de que eso se termina, seguimos apostando por lo mismo. No hemos dado un paso real hacia el desarrollo de distinta manera. Y creo que un gran drama que tenemos es que nuestros políticos están mirando a corto plazo. Y eso siempre lo hemos tenido. Podrá haber sido por las urgencias, las emergencias, pero hemos tenido esa mirada de corto plazo. Ahora, con esa bonanza que hemos tenido, José Luis, teníamos la gran oportunidad de poder dar un salto. 60.000 millones de dólares, como nunca en la historia del país se ha manejado, gracias al tema de toda esta época de la bonanza, cuando además no era solo bonanza por los precios internacionales, sino que el gran secreto del contrato con Brasil ha sido espectacular. Han indexado el precio del barril con el del gas. Cuando costaba 3.78 el precio del gas, el millón de BTUs, el barril de petróleo se sube a más de $100. Los brasileños nos pagaban $11 por millón de BTUs. Esa es la bonanza que hemos tenido. Y la gran pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está invertida? Si eso le hubiéramos dado un paso distinto para marcar efectivamente al país hacia adelante, pues estaríamos en otro momento. Creo que ahí falta mucho en términos también de un cambio de lógica en nuestro país. Estoy de acuerdo con Pablo cuando él planteaba el tema de la necesidad de ir al desarrollo local desde la búsqueda, pero estamos hablando de una economía, de la microeconomía, porque eso sí va a sostener. Ahora, lógicamente, eso habrá que mirarlo en escala, pero esos son años, pues. Pero hoy, ¿qué hacemos? Otra vez venimos a la urgencia, ¿no? Iremos a Pablo. Por lo que dices, Juan Carlos, me parece que vas a votar en blanco, ¿no? Porque si nada te convence, nada te convence. No, Pablo. Bueno, yo creo que el problema energético aquí en las políticas es que siempre se apostó por una política estatal. O sea, yo creo que hay una dicotomía en la que seguimos viviendo, que es o empresa estatal o empresa privada. Y para mí la energía solar en particular, nos abre otro espacio, que es lo comunitario. La energía que se puede producir desde agrupaciones y colectivos. Aquí la apuesta, durante el gobierno de Evo, fue metámosle hidroeléctricas, porque íbamos a exportar, ¿se acuerdan?, 10.000 megavatios. Íbamos a duplicar la deuda externa en ese entonces. Y cuando se dio esto, hubo un debate. Yo decía, pero
Es una locura. ¿Por qué estamos apostando por esto? Y no estamos apostando por energía solar comunitaria, que las comunidades en el altiplano, donde tienes la más alta radiación, empiecen a producir energía solar para insertarla al sistema. ¿Cuál fue la reacción de ENDE? Pucha, eso va a ir en contra de la empresa estatal, porque vamos a tener que competir con estos proveedores comunitarios que van a empezar a producir y pueden producir una cantidad de energía. O sea, ojo, para mí es muy interesante hablar de energía solar porque nos permite ver de que hay otro modelo aparte del estatal y del privado, que no se lo ha desarrollado precisamente durante el Estado plurinacional de Bolivia, que debió haberlo hecho. Entonces, yo creo que tenemos que ver estos otros espacios. Yo pienso, y aquí, estimado Juan Carlos, que el error es pensar en la macroeconomía sin ver la micro, porque la realidad es la micro, es lo local. ¿Quién se opuso? Porque la lógica fue tengamos un Estado rentista, porque el Estado rentista nos permite dar la renta y con la renta garantizamos la reelección de los que están en el gobierno, en particular de Evo Morales. Esa es la lógica. Si tú fomentas una economía descentralizada, de distribución de energía, donde las comunidades van a poder generar su propio ingreso económico, tu Estado rentista, ¿no? Pierdes relevancia, porque no vas a ser el padrino que va a venir a construir la canchita de fútbol verde ni dar la sede sindical. Van a empezar a tener ingresos propios por su cuenta. Entonces, yo creo que este fenómeno hizo que, teniendo la plata, no se lo hizo. Ahora, yo ahí tengo también una diferencia. Yo voy, sí, sí. Si ni siquiera han apostado para Sí, eso, pero- ¿dónde está? Pero no, yo te digo, yo viajo y vuelvo a lo de Alto Beni y Palos Blancos, y yo les digo a ellos, pucha, qué jodida está la crisis, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes con el dólar así? Y espero con tu discurso. Y me sorprendo porque me dicen, mira, sabes, a nosotros vamos a tener tanto de ingreso porque exportamos cacao. No exportamos maravillas, pero para nosotros nos da. Segundo, estamos produciendo cítricos y nos están convendiendo en la ciudad. Como nosotros somos productores, tenemos nuestro ingreso. Entonces, ojo, yo tengo mucho Para miedo sacar su de cacao eso. necesitan camión, necesitan transporte. Perfecto. Para producir necesitarán una cosechadora. Entonces necesitas otra vez el diésel que está subvencionado, la gasolina que está subvencionada. Entonces ahí En estamos. 2015, cuando hablábamos de la crisis de hidrocarburos, había mucha gente que nos decía eso, pero ¿dónde? No, o sea, está cayendo, pero ¿y dónde está la crisis? ¿Dónde está la crisis? El problema con las crisis es que van bajando. Y va a llegar un punto en el que ese productor no va a tener diésel, por ejemplo, para sacar, o no va a poder comprar el diésel para el camión que va a sacar su producción. Y es cuestión de tiempo, o sea, de que le va a llegar, le va a llegar. En el tema de la energía, por ejemplo, en generación distribuida, tú tienes, en Bolivia tenemos desde el 2021 un decreto supremo que promueve la generación distribuida. Para quienes no ven o no conocen lo que es generación distribuida, es cuando una persona como yo o como usted pone un panel en su casa, varios paneles en realidad, se autogenera electricidad con sus paneles y los excedentes, lo que tú dices, los puede inyectar a la red y distribuir, ¿no? Lo que te ha sobrado, pero en Bolivia esto está vigente desde el 2021 y nadie lo está aplicando. Solamente 50 empresas ¿Por qué no se en todo el aplica? Yo país. te digo, ¿por qué no se aplica? porque tienen subvención. No, porque No, ¿por qué lo que te pagan a ti, nosotros hemos hecho el cálculo. Aquí en la fundación podríamos poner paneles solares. ¿Por qué no nos conviene? Porque nosotros tenemos una tarifa que pagamos por electricidad, pero cuando nosotros le vendemos la electricidad a ENDE, nos paga el 10%. Te van a pagar el 10%, exacto. Entonces, si tú quieres que la gente empiece a producir energía eléctrica, solar, págale lo que pagaría un consumidor por el consumo de energía eléctrica y verás cómo cambia. Verás cómo plata que tú tienes en tu colchón, vas a decir, la puedo invertir en poner paneles solares. Y eso va a porque el pasar cuando precio- quitas la subvención a la electricidad, al gas. Le No, pero quitas eso, ahorita, le hace ahora un precio de electricidad tan alto que van a rogar por paneles y meterse. pero aún ahora, con el subsidio que existe, te pagan el 10%. Si nos pagaran el mismo precio, podríamos hacerlo. Es decir, aún con la subvención.
Es decir, yo lo que digo es, yo entiendo que necesitamos carreteras, que necesitamos ingresos, que necesitamos estabilidad del dólar, pero insisto, no veamos solamente la macroeconomía, No, pensemos en la vida de la gente, A ver, porque si no tomamos medidas que funcionan en el papel, pero que como en el 21060 nos van a provocar ¿cuántos? Decenas, cientos de miles de despidos. El 21060 también tenía un YPFB que era del Estado. El 21060 también tenía el control de la participación popular con recursos del Estado. Pero Entonces, el también 21060 Ujú. produjo la que relocalización las empresas petroleras ¿Cuántas fábricas se cerraron aquí? y se adueñen de todo. pero estaba presente en el tema de la regulación todavía. Lo que quedaba después del 2160 en yacimientos era yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos residual. ¿Te acuerdas, no? Tenía Agregado en realidad, ¿no? las empresas le daban hojitas para que impriman. Claro, Pero es que era correcto. pero es que- no, pues que el problema en eso, José Luis, y por eso yo digo, hay que romper ese imaginario estatista que tenemos en Bolivia, porque cuando le das al Estado, se ha vuelto unos yacimientos que hoy en día produce más empleo que gas. O sea, no produce ni petróleo ni gas, produce empleo. Entonces, ese no es el rol de una empresa estatal. Entonces, yo insisto, o sea, y coincido en eso con Pablo, en que no debemos ir a los extremos en que o Estado o privado. Hay que buscar alianzas público. Tienes Petrobras que tiene inversión privada, tienes Ecopetrol que tiene inversión privada. Es decir, puedes jugar con mixtos que te permitan cambiar, pero el tema está en qué vas a cambiar, ¿no? Es decir, repetir la lógica de cuánta tajada de la torta me queda, que fue el debate con los de yacimientos en su momento, la guerra del gas y todo ello, ¿no? De cuánta tajada de la torta me toca, ¿no? Y se llevan todas las malvadas transnacionales que además exploraron, gestionaron el mercado con Brasil, y claro, ya le pasas al Estado, lo hace tan mal que pierdes el mercado con el Brasil, no has explorado, has perdido el mercado argentino, es un desastre. Entonces hay que buscar intermedios, ¿no? Intermedios, pero no solamente pensando en la tajada del pastel que me toca, sino que siga habiendo pastel. ¿No? Hoy en día ese pastel se ha hecho tan chiquitito por esos descuidos, por esa mentalidad rentista y estatista, que nos ha llevado a que la torta ya se haya hecho tan chiquitita que te estás quedando sin energía y te estás quedando sin ingresos fiscales. Entonces, el problema hoy en día para Bolivia es estructural y es de muy largo plazo porque has afectado dos cosas que son fundamentales, ¿no? Energía, no puedes tener economía si no hay energía, y por otra parte el tema fiscal, ¿no? El tema fiscal, porque al haber redistribuido tanto la renta, has hecho que muchos dependan de un ingreso que es no renovable, del que no tienes ningún tipo de control en precio y que además se genera una dependencia muy compleja, ¿no? Para la población. Bueno, además lo público-privado, así como lo habla en la macro, también se puede aplicar en lo micro. Es decir, yo creo que esa es una de las salidas. No busquemos que las cosas sean otra vez como péndulo, ¿verdad? Sino lo público-privado puede ser una opción muy interesante y hay experiencias lindas. Un municipio articulando con sus productores locales para lograr efectivamente el desarrollo local. Eso me parece interesante, un modelo súper que hay que empezar a buscarlo en la micro, que creo que son alternativas interesantes. Y no solamente en el Alto Beni, nosotros estamos trabajando en Riberalta, estamos en la zona de Achocalla, acá mismo cerca, en Laja, estamos experimentando cosas muy bonitas dentro de estas experiencias. Y creo que ese es uno de los caminos, porque, José Luis, lo que necesitamos es la producción nacional. Es la única manera en la que vamos a poder asegurar la seguridad alimentaria en el país. Es lo fundamental, la seguridad, la soberanía alimentaria. O sea, yo pienso, destruir la producción de alimentos es lo más grave. Y vemos los programas... De cambio fijo, eso genera. Pero ¿no? Pero el tipo de cambio... Hace 10 años atrás, además. Pero esa es la lógica de pensar de que nosotros vamos a vivir de la importación de alimentos, Juan Carlos. Pero eso es lo que nos han aplicado. No, pues, pero tenemos que pensar en la lógica que tenemos que fortalecer la producción aquí, porque ahora, la única forma... ¿Pero qué pasa en los ¿cuáles son los sectores que más resisten? Aquellos sectores que producen alimentos. ¿Quiénes van a sufrir más la crisis y el shock radical? Los que están en el comercio, en servicios, esos. La gran mayoría. Los trabajadores asalariados, los que viven de un salario, los que importan, los que viven del Estado, los que viven también del sector privado. Bien, en el próximo sector vamos a hablar justamente eso de la sociedad, de la pobreza aquí en nuestro país y todo eso. Quiero agradecerte mucho, Raúl, por tu participación
y por los datos que nos has brindado. Esperemos que no lleguemos al extremo de Nigeria, ¿no? Donde Nigeria es el cuarto productor mundial de petróleo, pero su población es una de las más pobres de todo el planeta. Así que hay que combinar. Hay que combinar. Así es. Gracias, Gracias, José Luis. muchas gracias. Pablo. Enseguida vamos a seguir. Vamos a invitar a Carla Cordero, que es analista en políticas sociales de la Fundación Jubileo, para hablar de esto, ¿no? La situación de la pobreza en nuestro país, que a veces uno se pone a pensar cuando escucha que están subiendo los precios, que no se puede comprar, que no se puede ir al mercado con la seguridad de que con esta plata voy a poder comprar, en fin, hay todo eso. Bien, quiero dar la bienvenida a Carla Cordero. Ella es analista en políticas sociales de la Fundación Jubileo. Carla, muchísimas gracias por estar acá. Nos hemos enfrascado en una discusión y justo llega el momento de hablar de la población, de quienes vivimos en este país y lo que sufrimos todos los días. ¿Tú te angustias, Carla, por lo que suben los precios, por lo que no hay gasolina, por la cola para el aceite que se produce aquí en Bolivia y no hay? ¿Te angustias? Claro, todas las familias bolivianas estamos angustiadas frente a esta crisis que estamos afrontando. ¿Y cuál es qué es lo que piensas para salir de esa angustia que deberían hacer los que van a llegar al gobierno el próximo 17 de agosto y se van a posesionar el 8 de noviembre? Bueno, hoy en día estamos afrontando de que los precios suben y el poder adquisitivo se va mermando. Entonces no hay salidas y eso es lo que tiene el sentir de las familias bolivianas. Entonces, pero esta es una crisis multidimensional. Como habían hablado, es un tema macroeconómico porque es un tema estructural, pero también se tiene que tomar el tema del micro porque el capital más importante de nuestro país es el capital humano. Entonces se tiene que poner en el centro del desarrollo a las personas. Ajá. Pablo, ¿tú tienes idea de lo que se debe hacer con la gente, satisfacer a la gente, llegar a la gente, que los candidatos nos digan exactamente cómo hacer eso? O sea, yo lo que esperaba ver en los programas es decir, ya, vamos a aplicar medidas de ajuste estructural. Son necesarias, no estamos discutiendo. Podemos decir más radicales, menos radicales, pero como pienso en la pobreza de la gente, pienso en el daño que se va a provocar ahora, entonces tenemos que aplicar medidas para poder, de cierta forma, paliar ese impacto. Porque tienes que pensar en medidas y van a tener que ser medidas desde un Estado con muy bajos recursos, que va a tener que exprimir aquí, pero para poder contener en los sectores más pobres. Porque yo sí creo que la situación va a ser muy grave cuando se apliquen las medidas estructurales. Que la culpa sea de los años pasados, etcétera, etcétera, pero los que van a sufrir son estos sectores. ¿Qué encuentro en los programas? No encuentro. O no sé si tú ves que están pensando en lo que va a sufrir la gente, están hablando de unos ajustes estructurales sin pensar en el impacto y en el sufrimiento de la gente. Aquí hay un tema, y no sé, Juan Carlos, ¿tú has sentido la subida del precio del pasaje en el minibús de 2 bolivianos a 2.50? A ver, más allá de solamente ese tema, sabes que esa es una parte del efecto, lo que estás planteando, José Luis. Yo creo que hay que ir al diagnóstico profundo. Hoy día, los datos que nos están presentando es que hay familias que la mitad o tal vez más de sus ingresos lo destinan a alimentos. Imagínate cuán brutal es ahí el impacto de una inflación como la que estamos viendo hoy día. La inflación es símbolo de pobreza. Mayor crecimiento de la inflación, mayor pobreza en el país. Ese es el tema. Y el daño no está hecho ahora, y el daño no lo va a hacer solamente los ajustes que se darán. El daño está viniendo desde hace tiempo atrás. Por eso Carla hablaba de que este es un problema estructural y que no ha sido atendido en su momento.
los bonos no han solucionado el problema. La bonanza ha generado un modelo de generación de demanda interna que ha sido insuficiente ante las necesidades y ha sido insostenible en el tiempo. Y hoy día estamos empezando a vivir. Hay sectores de clase media altamente vulnerables que si hoy día acaban su trabajo o si se restringe su espacio de comercio o de servicios donde esté involucrado, va a volver a la pobreza, José Luis. Este es el tema que debería ponernos la atención enormemente porque además, con las medidas que se tomen, pues eso se va a acelerar en una situación compleja, si no hay alternativas. Y esto lo hemos escuchado muy poco en las reuniones que hemos tenido con las candidaturas, porque están en lo técnico, ¿es cierto eso? Ahora, en esto, tú, Juan Carlos, dices, los bonos no ayudan. Yo conozco una familia, son dos personas, viven con la recta dignidad de una de esas dos personas. 350 bolivianos, que hoy no valen nada. Eso ayuda, esa es la realidad. O sea, ¿por qué negar los bonos si ayudan a esta familia de dos personas que vive con eso? Si no tuvieran eso, No se está diciendo que los bonos no ayudan. Los bonos, por supuesto, ayudan, pero siempre y cuando estén bien focalizados. Quizás el ejemplo específico que tú mencionas es una familia altamente vulnerable que no tiene ingresos, tal vez que vive dentro de la informalidad, y obvio que esos 350 bolivianos va a paliar. Pero creo que como país nosotros tenemos que pensar en la dignidad humana, porque esos 350 te ayuda a vivir bien, no, pues no ayudan. te ayuda a comer, o sea, apenas comes, Poco. a comer poco, y la pobreza no es solo la falta de ingresos, la pobreza se manifiesta en el tema de la falta de alimentos, en la falta de energía, la falta de transporte, la falta de capacidades y también la falta de oportunidades. Entonces, el hecho de que tú tengas 350 bolivianos no significa que tengas un nivel de vida adecuado. Y como Estado y como sociedad tenemos que promover que todas las personas en nuestro país tengan ese nivel de vida adecuado. ¿O vas a promover que se mejoren esos bonos? No, pero lo que te está diciendo Carla es muy claro. Esa familia no debería recibir 350 bolivianos, debería recibir más. Y no a un juez jubilado que tal vez su ingreso es 20.000 bolivianos al mes, igual le vas a dar la renta dignidad. Ese es el problema de los bonos ciegos, que han distribuido a todos por igual. ¿Y por qué? Por el oportunismo político, por tener votación. Y no hemos focalizado, porque a esa familia dignamente debería recibir mucho más de la fuente de los bonos, lógicamente. Eso es lo que tenemos que ver, cómo reflexionar. Y eso es lo que no se ha hecho en las políticas sociales. Pero para ponernos de acuerdo, los bonos para los sectores más pobres y más necesitados no hay que reducirlos, hay que incrementarlos. Es decir, y eso no están diciendo los candidatos. Tenemos que hacer todo lo posible porque a esos sectores no se les reduzca y más bien se les incremente. Pero focalicen, ¿cierto? Sí. Ahora, yo lo que veo, ¿no? En el caso boliviano, se gasta más de la mitad en alimentos. Pero los que proponen el shock, veamos lo de Argentina. ¿En qué gasta más una familia argentina? Yo he ido a Argentina últimamente varias veces. ¿En qué gasta más? En servicios públicos, pago de su energía eléctrica, pago de su agua, pago de su calefacción. Resulta que es el 40%. O sea, ¿ese es el modelo que queremos? O sea, a mí me asusta los liberales que dicen, el ejemplo es la Argentina, para la gente que está viviendo en la Argentina y que dicen, es que la Argentina está estabilizando la economía, la macroeconomía. Pucha, hay que ver lo que sufre la gente. Yo tengo un montón de amistades y no de los sectores más pobres, de clase media, que realmente la están pasando muy mal por esta situación. Entonces, yo digo, guarda con aplicar medidas sin pensar en los impactos de la gente. Hay que adoptar políticas sectoriales, cuidado con tocar los servicios públicos, las tarifas, los precios. Yo creo que 2.50 es algo que la gente, yo no he visto que en el micro
haya hecho gran escándalo, ¿no? Para nada. No creo que ha sido un tema colosal, pero opino que con un ajuste estructural, si no es bien manejado, podemos llegar a tener situaciones de incrementos de tarifas de servicios básicos que pueden ser de un efecto muy grande sobre los sectores más pobres de nuestra sociedad. Bien, tenemos que... Sí, También, perdón, la subvención Carla, no, te pido para por nada. favor, tengo que ir a una pausa, vamos a retornar y vamos a seguir hablando de esto. Por favor, tenemos que cumplir con la pausa de esta hora. Bien, volvemos a este panel donde están Pablo Solón, Juan Carlos Núñez y ahora Carla Cordero hablando del tema de la pobreza. Carla, ¿cuántos bolivianos están debajo de la línea de la pobreza? En la pobreza extrema, en la pobreza. Bueno, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, nos dice que 36 de cada 100 bolivianos son pobres moderados y 12 de cada 100 son pobres extremos. Pero nosotros como Fundación Jubileo hemos hecho un ejercicio de ajustar cuánto incrementa el tema de la pobreza solo con la inflación. Estamos encontrando de que 44 de cada 100 bolivianos es pobre moderado y 18 de cada 100 bolivianos no tiene para comprar ni una canasta básica de alimentos. Y en términos absolutos sube de 4,5 millones a casi 5,5 millones, y los pobres extremos de 1,5 millones a más de 2 millones de personas. Entonces, son personas que realmente están vulnerables y que lo que hemos observado es que las estadísticas están ocultando esta población vulnerable. Y cuando ocultas la pobreza, las políticas públicas son inefectivas porque no llegan a todos los sectores que deberían llegar. ¿En qué periodo se produjo esta subida de la pobreza extrema y de la pobreza moderada? Bueno, este periodo, el último dato del INE es del 2023 y lo hemos actualizado al 2025, pero el problema es cómo se mide la pobreza en nuestro país. Porque cuando el INE nos dice quién es pobre, nos dice son pobres los que ganan hasta 939 bolivianos y son pobres extremos aquellas personas que ganan 468 bolivianos por persona al mes. Pero si tú haces una división de 30 días, te sale más o menos que solo para comprar alimentos tienes 15 bolivianos diario, y si asumes que tienes que comer 3 veces al día, son prácticamente 5 bolivianos por comida. Y hoy en día una salteña no te cuesta 5 bolivianos. Y eso no garantiza que tengas una alimentación realmente adecuada y que sea nutritiva para una persona. Juan Carlos, en el encuentro con los que redactan los programas, ¿has encontrado estos datos? ¿Hay algo que nos diga y que nos hable sobre la pobreza extrema, la pobreza media en nuestro país? Tenían información sobre el INE, pero esta proyección que Carla acaba de mencionar es la que les llamó mucho la atención. Es decir, este es un tema que creo que no ha sido tratado por ellos. Inclusive muchas preguntas de cómo se había hecho el cálculo, cómo se había desarrollado ello. Y lógicamente tampoco hemos tenido una reacción del INE que nos venga a decir que los datos nuestros son inventados. La información la llevamos desde hace un mes más o menos atrás, haciéndola pública. No hemos tenido reacciones. Y creo que estamos en buen camino en el análisis y más aún todavía. En función a los datos que vaya presentando el INE y lo que va a significar este fenómeno de la inflación, vamos a seguir actualizando la información. Nos parece urgente, porque es la mejor manera de poner el alto de atención a estas tendencias de reformas absolutamente tecnicistas, economicistas. Estoy en eso de acuerdo. No porque hablemos de ajuste, estemos descuidando estos temas, ¿no? O sea, porque a veces tenemos esos eslogan, ajuste, eso es Fondo Monetario, esto no, necesitamos estabilizar la economía. Y para estabilizar la economía tenemos que atender estos sectores también, eso es central. Por eso que la estrategia de la focalización es fundamental.
Es una buena manera de poder encarar el tema, porque hablar de pobreza, más allá de lo que está planteándonos Carla, es postergación, es generaciones que no van a tener la posibilidad de un crecimiento adecuado, un desarrollo humano adecuado. Y mejor todavía cuando empezamos a hablar de esto, qué desafiante, José Luis, cuando hoy día estamos en el fenómeno del bono demográfico. Desde el 2015 se decían, los demógrafos dicen, 30 años hacia adelante, desde el 2015, Bolivia tendrá la mejor riqueza, su capital humano, la mayor población en edad de trabajar. Y esto lo sabíamos desde los años 80, que esto se venía. Pero, ¿qué hemos hecho en torno a temas de políticas para darles oportunidades, empleo, vida digna a todos los jóvenes? Y hoy día vamos viendo los datos, se nos están yendo del país muchos jóvenes hacia afuera por falta de estas oportunidades, ¿no? Pablo, ¿has encontrado algo que se refiere a este tema en los programas de los partidos que van a terciar en las elecciones de agosto? No, la verdad, para nada. Si yo veo unos candidatos insensibles, realmente insensibles con la realidad actual y lo que va a venir. No veo, quizás aquí para provocar, yo opino que por eso quizás en el imaginario, ¿no? Aunque coincido con Juan Carlos, vamos a decir que es el culpable, pero que es visto como que alguien que les da los 50 pesos del Juancito Pinto o los 300 del bono dignidad, es Evo Morales. ¿Por qué Evo Morales sigue en nuestro imaginario? Porque Evo Morales probablemente si participara en las elecciones no va a ganar, pero podría tener un 10% y probablemente tiene la estructura organizativa más grande, más fuerte de todos los partidos políticos. O sea, para mí veo todos los partidos improvisados, o sea, han elaborado sus programas seguramente en un par de semanas. Ese es el resultado del manejo político de transferencias directas, que es una obligación del Estado con la población, no gracias a un líder por haber hecho eso. Esa es una política del Estado que debería darse. Sí, pero es en el imaginario. Entonces, lo que yo digo es que yo veo un sector que es pobre, que tiene en su imaginario, ¿quién me dio los 50, los 300, esto? Evo. Y entonces, y veo que los otros candidatos atacan por muchas razones, muchas muy justificadas por todo lo que ha hecho Evo, bueno, no voy a repetirlo, pero no plantean nada en relación a esto. Es decir, ya, vamos a hacer bonos sectorializados, vamos a plantear un mecanismo de bolsa familia dirigido a estos sectores. No lo veo. Y creo que este es uno de los grandes problemas que está acompañado del otro lado. No veo tampoco políticas para ir a aquellos que están concentrando la mayor cantidad de la riqueza. En el anterior programa, en el anterior espacio, decíamos, ojo, aquí hay quienes le están pasando muy bien. ¿Quiénes? Los que extraen oro y hoy día lo pueden vender a más de $3,000 la onza, sin pagar impuestos, de manera ilegal, por contrabando. Sí, por favor, $3,000 millones. Y tampoco veo políticas en los partidos orientadas a decir, ya, estas medidas vamos a adoptar frente a este sector de las cooperativas, del contrabando, de los cocaleros, de los chuteros. Es decir, ¿cuál es su propuesta? Legalizarlos. Y yo te quiero dar un dato. ¿Cuántas veces se ha, desde el año 2018, aprobado resoluciones del Ministerio de Minería para legalizar a la minería ilegal? ¿Cuántas veces? 11 veces. 11, cada 6 meses les amplían el plazo para que se legalicen. ¿Cuántos se han legalizado hasta ahora? 12%.
eran 4.000 y pico, hoy día son 3.700. Entonces uno dice, bueno, que el que suba le va a volver a ampliar el plazo para que se legalice, que en verdad no se legaliza, pero sigue operando de manera ilegal, porque le permite eso, lamentablemente, la ley, porque son derechos previos a la ley minera. Entonces, esto es muy grave. Yo creo que hay que ver pobreza y concentración de recursos en estos sectores. Si no, no se arregla el tema de la pobreza. Sí. Carla, ahora, a ver, soluciones. Juan Carlos dice, ese bono de 300 debía aumentarse. ¿No sería mejor que se aumente el empleo, políticas de empleo? Porque de lo contrario, según mi criterio, quien recibe más, mejor, me quedo aquí, no doy un paso adelante. Pero es que tú estabas hablando de un caso bien extremo, de dos personas en condiciones de pobreza extrema, Pero y en las que tiene que tener su ¿cuántas asistencia personas? directa, inmediata. Pero si hablamos de una población pobre, de una familia de 4, lógicamente ahí tienes que trabajar con empleo, tienes que trabajar con un sinfín de abordajes, ¿no? 6 millones de pobres en este país. Claro, ¿Cuántos? sí, bueno, ahí hay que entender las causas estructurales de la pobreza, porque como te había mencionado, la pobreza no solo es la falta de ingresos, también es la falta de un empleo digno, también el tema de la calidad educativa, el acceso a salud, el tema es mucho más integral. Entonces, las respuestas que debe dar el actual gobierno y también los candidatos a la presidencia tienen que ir de manera integral, desde estas transferencias condicionadas, pero bien focalizadas a los sectores más vulnerables, pero también trabajar en estas políticas territoriales que decía aquí Pablo, pero rescatando las vocaciones productivas para agregar valor a la producción, darles mayor productividad, invertir realmente en infraestructura rural que permita al pequeño productor, que es el que alimenta a las ciudades, dar estas sinergias, estas habilidades, capacidades para mejorar también su producción. Pero también estamos hablando de mejorar el tema de la calidad educativa. Como decía Juan Carlos, no es posible que solo el 33% de los estudiantes apruebe lectura, menos del 3% química, física, química, donde no se está dando capacidades a los jóvenes para ser mano de obra productiva en nuestro país y aportar realmente como deben, y tenemos una oferta laboral que está desconectada con las demandas productivas del país. Se forman jóvenes que no están articulados a una nueva matriz productiva. Egresan muchos abogados, psicólogos, que son necesarios, pero los jóvenes no se están formando para temas productivos como el tema de agropecuaria, agricultura, ambiental. Entonces se tiene que rescatar estas vocaciones productivas y por supuesto también se tiene que trabajar en estos pactos inclusivos porque el tema del desarrollo humano es integral. Entonces creo que como sociedad también tenemos que ser corresponsables de nuestro desarrollo y no solo dejar al Estado esta función, sino también como sociedad debemos actuar en este tema integral y apostar por la calidad humana porque eso mejora al capital humano, que es el recurso más importante que tenemos como sociedad. Bueno, los candidatos no hablan de esta manera. No, ellos dicen, se soluciona porque vamos a hacer esto, nos vamos a prestar, en fin. ¿Qué hacemos? Solo un dato, ¿no?, que me ha llamado la atención sobre educación y todo. ¿Qué cosas novedosas? Inteligencia artificial, o sea, promover de que se desarrolle más el uso de la inteligencia artificial, etcétera. Cuando los problemas de educación es realmente el analfabetismo que existe, el analfabetismo de aquellos que aprendieron a leer pero no lo practican. Es decir, yo creo que la peor, lo que hemos hecho durante todo este tiempo es trágico porque no se puso el acento en la educación. Este es un tema medular para salir de la pobreza. Si uno resuelve el tema de la educación, uno genera mayores posibilidades y condiciones para que alguien pueda salir de la pobreza. No es automático. Pero el tema de la educación
no es un tema central en el debate electoral que tenemos actualmente para nada. Casi ni siquiera aquí, porque de educación hemos hablado muy poco. Yo te pregunto, Juan Carlos, acerca de esto de la educación. Se necesita más presupuesto. Estamos en un país que tiene una economía que gira por los 40.000 millones de dólares, 45.000 millones de dólares. Así de pobres, ¿qué podemos hacer? Hemos intentado reforma con el libro blanco, reforma con el libro rosado, reforma del 95, reforma educativa, ley Avelino Signani y nada. Eso hace eternidades. A ver, José Luis, yo creo que tenemos serios problemas con el tema de la educación. A veces y siempre lo hemos pensado desde el Estado como inversión de infraestructura. Yo me acuerdo antes de la década de los años 90, cuando hablábamos de los diagnósticos participativos. La gente daba cosas riquísimas en la educación, que decía que el profesor no venía en el área rural, que venía solo de miércoles o de martes a jueves, un sinfín de elementos y además el tema de la exigencia de la calidad educativa, etc. Cuando eso llegaba al formulario de la inversión municipal, tenías dos opciones: reparación de escuela o construcción de nueva escuela. Y se acabó todo el diagnóstico valioso y riquísimo. Estos grandes problemas tenemos, es decir, no estamos apuntando no solo al presupuesto, José Luis, a la calidad educativa que deberíamos dar. Y eso tiene que ver desde la formación de los maestros. Tenemos que ver de que ahí hay toda una secuela que no hemos sabido rescatar experiencias muy lindas. Por ejemplo, en el tema de Jesús de Machaca, una experiencia tan linda de la Iglesia Católica que emprendió allá, o los CETAS, los Centros de Educación Técnica, pero humanística también, es decir, no solamente darle conocimiento, sino destrezas, pero además más allá de eso, conciencia ciudadana, que eso es lo que nos ha faltado tanto en la educación. En este periodo de gobierno, creo que los 2 primeros años de la época de Evo Morales, había por lo menos el 1% de educación cívica, que se podía entender, por lo menos entender qué es la democracia, los valores, etc. Lo han anulado. Y hoy día ni siquiera tenemos esa identificación de lo que es nación en el marco de la educación. Es decir, estamos ahí en un proceso de ideologización que hoy día tenemos que revisarlo profundamente. Es decir, hay muchos elementos ahí en la educación que tenemos que irlos tratando nuevamente en el país. Es como, Carla, habría que arrancar como de raíz el tema de la educación y plantar algo nuevo. ¿Eso les puedes decir a los candidatos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, el tema de la educación es, bueno, integral y creo que uno de los errores que se ha cometido como país es que se ha ideologizado y se ha adoctrinado a los jóvenes. Entonces, el hecho de que los jóvenes no estén desarrollando el pensamiento crítico, que es importante, y más aún ante un mercado laboral global y mucho más modernizado, es realmente desastroso porque estamos fallando como sociedad. Entonces, creo que se tiene que evaluar la actual reforma educativa y plantear el tema de la calidad educativa y evaluarnos, porque hace años que no nos evaluamos en el PISA, en el IESE, no nos comparamos internacionalmente cómo estamos, cómo están formando nuestra educación desde los niños, pero también tiene que estar alineado también a la educación universitaria, porque tenemos que formar esta mano de obra mucho mejor de calidad, ¿no? Entonces, creo que los candidatos tienen que evaluar seriamente el tema de una reforma educativa. Bien, estamos llegando al final. Yo quiero agradecerles mucho a Pablo Solón, Juan Carlos Núñez, Carla Cordero por estar acá y también, por supuesto, a René Martínez y Raúl Velázquez por su participación. Y me queda lo último. Tú, Carla, ¿tienes confianza en los que van a venir de acá para adelante para que puedan aplicar algo de lo que hemos hablado acá? ¿Sí o no? No. ¿Tú, Pablo, confías en los que van a venir y nos van a gobernar? No en absoluto. Creo que hay que prepararse
para poder reaccionar a lo que se va a venir. Más que pensar en por quién votar, cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad en términos medioambientales, en términos de pobreza, en términos de empleo, en términos de educación. Creo que esa es la tarea prioritaria ahora. Juan Carlos. Yo creo que vamos a tener una diversidad de representaciones políticas y el Parlamento va a jugar un rol muy importante en este tiempo, más allá de confianza y desconfianza. Como ahora. No, ese es un tema. Habrá que concertar, ahora sí van a tener que concertar. A palos, como ayer, no sé, las formas en cómo se han visto, pero tendrán que ver esos temas. Y ¿sabes qué, José Luis? Si algo podemos dar esperanza, deberíamos ir hacia un gran acuerdo nacional. No hay otra. Mínimo, acuerdo político, acuerdo social, acuerdo económico, porque si no, no vamos a funcionar y esto va a ser un gobierno de transición que por ahí ni aguanta 2 años si no le damos real salida a este proceso. Y creo que ahí es corresponsabilidad de todos, de lo que pueda venir, ¿no? Y esperar que paguen y rindan cuentas de los que también nos han llevado a este proceso. Bien, les agradezco mucho por estos aportes que han hecho esta noche y a ustedes también, amigos oyentes de la Red Herbol en el país, les agradecemos por su atención. Estaremos el lunes, estará presente acá el candidato del MAS IPCP, Eduardo del Castillo. Así que nos reencontramos con el Ánfora el próximo lunes a las 6 de la tarde.